Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Este es su canal educativo, donde nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. ¿Nuestro objetivo? Brindar orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y a todos aquellos que comparten nuestra pasión por aprender. Únanse a esta comunidad educativa. Suscríbanse para formar parte de este viaje de conocimiento y experiencia. En este episodio, vamos a sumergirnos en un tema crucial para el funcionamiento transparente y eficiente del sector público: transparencia y control del presupuesto estatal, garantía de rendición de cuentas. Importancia de la transparencia. En el engranaje complejo de la gestión financiera del presupuesto estatal, la transparencia emerge como el faro guía que ilumina el camino hacia la responsabilidad y la justicia. En este contexto, la transparencia no es un simple concepto, es el cimiento sobre el cual se erige una relación de confianza entre el gobierno y sus ciudadanos. Cuando los hilos financieros se tejen con claridad, cuando cada partida de gasto y cada inversión se presentan ante la luz pública, se establece un pacto implícito de integridad. Esta integridad, a su vez, es lo que nutre la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, generando un tejido social fuerte y cohesionado. La transparencia trasciende más allá de la mera prevención de actos ilícitos como la malversación y la corrupción. Aunque ciertamente actúa como un escudo ante estas amenazas, su impacto va mucho más profundo. La transparencia es el elemento que empodera a los ciudadanos, otorgándoles el derecho y la capacidad de entender cómo se gestionan los recursos que provienen de sus bolsillos. La ciudadanía informada es capaz de participar activamente en la toma de decisiones y en la supervisión del gasto público, convirtiéndose en un contrapeso efectivo ante cualquier intento de desviación de recursos o abuso de poder. No debemos subestimar el poder de la claridad en la asignación de fondos y la trazabilidad de su destino. Estos pilares son los que dan forma a una administración pública no solo sólida, sino también confiable. Cuando los ciudadanos pueden seguir el rastro del dinero desde su origen hasta su aplicación final, se crea un vínculo de entendimiento mutuo entre la sociedad y el gobierno. La transparencia no es solo una estrategia técnica, es una expresión de respeto hacia los ciudadanos y un reconocimiento de su derecho a estar informados. En última instancia, la transparencia en la gestión financiera del presupuesto estatal es el lenguaje de la responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad que sustenta una sociedad justa y equitativa. Control efectivo del presupuesto. En el complejo entramado de la gestión presupuestaria estatal, el control efectivo emerge como el guardián incansable de los recursos públicos. Este control no es meramente un proceso burocrático, es el escudo que protege la honestidad y la efectividad en el uso de los fondos destinados al bienestar de la sociedad. Un control riguroso del presupuesto estatal implica no solo establecer, sino también mantener y mejorar continuamente mecanismos de seguimiento y evaluación que escudriñen cada rincón de las transacciones financieras gubernamentales. Desde la auditoría interna hasta la supervisión externa, cada fase de este proceso contribuye a la construcción de un puente de confianza entre el gobierno y los ciudadanos. La auditoría interna, por ejemplo, es como un espejo que refleja la salud financiera del gobierno. Revisar minuciosamente cada partida de gasto, cada asignación presupuestaria y cada inversión planificada no solo descubre posibles desviaciones, sino que también señala áreas de mejora y eficiencia. Es un acto de introspección financiera que demuestra el compromiso del gobierno con la utilización adecuada de los recursos. Por otro lado, la supervisión externa aporta una perspectiva independiente y objetiva. Es el ojo crítico que observa desde fuera y asegura que los engranajes de la administración pública funcionen con precisión y transparencia. La supervisión externa no solo detecta irregularidades potenciales, sino que también actúa como un catalizador para la mejora continua, alentar la innovación y la optimización de procesos en pos de un uso más efectivo de los recursos limitados. Rendición de cuentas y participación ciudadana.
La rendición de cuentas en el contexto de la gestión pública es más que una formalidad, es un acto de profunda responsabilidad y transparencia. Va más allá de la simple tarea de informar sobre el destino de los fondos públicos, es un compromiso de asumir plena responsabilidad por cada decisión financiera tomada, independientemente de su resultado. La rendición de cuentas no teme enfrentar los errores, sino que los abraza como oportunidades de aprendizaje y mejora constante. Uno de los rasgos más destacados de la rendición de cuentas es la disposición a admitir los errores y corregirlos. Aquí radica su poder transformador. Cuando los líderes gubernamentales pueden poner sus decisiones financieras bajo la lupa crítica y reconocer dónde han fallado, no solo demuestran humildad, sino también una fuerte determinación de rectificar y avanzar hacia una gestión más efectiva y eficiente de los recursos. Esta autocrítica nutre la confianza ciudadana, ya que se percibe que la administración pública está dispuesta a aprender y evolucionar. La rendición de cuentas no sería completa sin la participación ciudadana. La supervisión ciudadana es el faro que ilumina la dirección correcta y al mismo tiempo señala las áreas de preocupación. Cuando los ciudadanos pueden involucrarse activamente en el proceso, se crea una comunidad comprometida con el bienestar colectivo. La participación ciudadana no solo nutre la toma de decisiones informada, sino que también establece un flujo constante de información entre el gobierno y los ciudadanos, fortaleciendo los lazos de colaboración y confianza. Fomentando una cultura de transparencia, la construcción de una cultura organizacional basada en la transparencia y el control del presupuesto estatal es un proceso de profunda transformación. No es simplemente una serie de políticas escritas, sino un tejido intrincado que se teje en cada acción y decisión. Para arraigar esta cultura, las instituciones públicas deben abrazar la formación continua de sus empleados en ética financiera y legal como un pilar fundamental. La formación continua no es solo un requisito, sino una inversión en la integridad y la eficacia. Al capacitar a los empleados en las complejidades de la ética financiera y legal, las instituciones públicas empoderan a sus equipos para tomar decisiones informadas y éticas en cada paso del camino. La formación no solo se trata de adquirir conocimiento, sino de internalizar valores que guíen las acciones diarias hacia la transparencia y la responsabilidad. La transparencia, lejos de ser un mero protocolo, es una mentalidad que debe impregnar cada nivel de una organización. Desde los líderes hasta los colaboradores más nuevos, todos deben comprender que la transparencia no es solo un deber, sino una oportunidad para fortalecer la confianza interna y externa. Los líderes desempeñan un papel crucial al modelar esta mentalidad a través de su propio comportamiento transparente y su disposición a admitir errores y aprender de ellos. Pero no se trata solo de promover una cultura interna, también se trata de la relación con la sociedad a la que sirven. La transparencia no solo es un principio interno, sino un puente hacia la comunidad a la que se debe rendir cuentas. Cuando las instituciones públicas se esfuerzan por ser transparentes, abren canales de comunicación con los ciudadanos, permitiendo que la sociedad entienda las decisiones y participe en la construcción de políticas y programas. Educación y concienciación ciudadana. Fortaleciendo la participación activa, la educación y la concienciación ciudadana desempeñan un papel fundamental en la construcción de una cultura de transparencia y control del presupuesto estatal. Empoderar a los ciudadanos con el conocimiento necesario para comprender los conceptos financieros y las implicaciones de las decisiones presupuestarias es esencial para una participación activa y significativa. Cuando los ciudadanos comprenden cómo se asignan y utilizan los recursos públicos, están mejor preparados para hacer preguntas críticas y tomar parte en el proceso democrático. La educación financiera ciudadana no solo se trata de proporcionar información, sino también de desarrollar habilidades críticas. Los talleres, seminarios y programas educativos que aborden la gestión presupuestaria y la importancia de la transparencia pueden capacitar a los ciudadanos para analizar los informes financieros gubernamentales y tomar decisiones informadas sobre políticas y programas.
La educación financiera es la llave que desbloquea la participación significativa, transformando a los ciudadanos en socios activos en la toma de decisiones del gobierno. Además, la concienciación ciudadana es una herramienta poderosa para mantener a las instituciones públicas responsables. Cuando los ciudadanos están informados y vigilantes, pueden detectar cualquier desviación de la transparencia y el control del presupuesto estatal. La concienciación crea una red de seguridad en la que los ciudadanos pueden señalar posibles irregularidades y presionar por una mayor responsabilidad y rectificación. En última instancia, la concienciación ciudadana trabaja en armonía con la rendición de cuentas, ya que los ciudadanos se convierten en actores activos en la supervisión y el monitoreo de las acciones del gobierno. En síntesis, la transparencia y el control del presupuesto estatal erigen pilares fundamentales que sustentan una administración pública responsable y eficaz. En Cacho y Asociados, nuestra dedicación reside en dotarte del conocimiento esencial para comprender y promulgar estos principios en el ámbito público. Juntos, forjemos un compromiso inquebrantable para asegurar que los recursos del Estado se empleen con miras al bienestar colectivo. Porque solo a través de la transparencia y el control se edifica un mañana más sólido y equitativo para cada ciudadano. Avancemos unidos hacia un futuro de integridad y prosperidad.